Siempre se suele hablar de cuál es la mejor cantera del fútbol europeo y muy pocas veces se menciona la del Borussia Dortmund. Y hoy vamos a hablar si verdaderamente es tan mala cantera o si salen buenos canteranos de su academia. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. En el vídeo de hoy arranca una serie que intentaré hacer con la gran mayoría de los clubes más importantes de Alemania. Lo haré con el Schalke, con el Stuttgart, con el Bayern evidentemente y con demás equipos porque hay muy buenas canteras en el fútbol alemán. Y creo que era pertinente empezar con la del Borussia Dortmund y no con la del Bayern porque siento que al Dortmund se le aportan muchas veces la capacidad de ser un gran club vendedor, de fichar jugadores jóvenes y venderlos por muy buen precio, pero no se le valora tanto el hecho de ser un buen formador de jugadores jóvenes. Y ha habido muy buenos futbolistas que han pasado en los últimos años, ya no en toda la historia evidentemente, sino también que han pasado en los últimos años por la cantera del Borussia Dortmund, no por el Borussia Dortmund como tal. La serie, ¿vale?, de cómo sería el inserte equipo con todos sus canteranos es un 11, ¿vale? Vamos a hacer un 11 con porteros, defensas, centrocampistas y delanteros para ver un poco quién tiene el más equilibrado. A partir de ahí, con una regla básica, que es que tiene que haber pasado al menos 2 años en el club antes de los 21 años y que estén en activo y tengan club ahora mismo. Y al acabar esta serie, haré una preguntándome cuál es la mejor cantera del fútbol alemán, que ya pues veré qué requisitos me invento para escoger según qué parámetros de cada una. Quizá pueden ser jugadores en las primeras divisiones, más dinero movido con jugadores canteranos, ya veré, ya veré. Además tengo que acotar a un tiempo específico porque es que toda la historia es muy amplio, pero bueno, eso ya será cuando haga del Dortmund, del Schalke y tal. Mi idea es hacer más o menos un vídeo de estos al mes con cada equipo y así pues ir trayendo cosas distintas. Y para arrancar vamos con el portero. Tenemos que hablar de la posición más débil de este 11, de quizá lo que más le cuesta generar en cuanto a futbolistas con potencial y futuro al Dortmund, que es los porteros, y tenemos que hablar de Daniel Euer Fernández, Daniel Hoya Fernández, el portero actual del Hamburg. Él nació en Bochum, ascendencia portuguesa, y a los 18 años llegó al Dortmund. En 2013 recaló en el Osnabrück de tercera división, con los que estuvo hasta 2015, que es cuando se fue al Paderborn, que acababa de bajar de Bundesliga. En 2016 se va al Darmstadt y en 2019 llega al Hamburg. Hace 5 años. Tanto en la 19-20 como en la 20-21 empieza siendo suplente, el titular, perdón, pero por su rendimiento acaba siendo suplente. En la 21-22 tampoco es indiscutible, pero en la 22-23 sí, y es la vez en que más cerca ha estado el Hamburg de ascender, cuando se lo quitó el ascenso por los pelos el Heidenheim con una remontada increíble ante el Jan Regensburg. Aunque hay que decir que la temporada pasada parecía que iba a ser otra vez su año, al final volvió a ser más suplente que titular, no fue indiscutible e incluso llegó a protagonizar un momento surrealista y ridículo cuando se marcó un gol en propia en el derbi contra el San Pauli, el derbi de Hamburgo, en un intento de despejar, ¿vale? Le llegó un pase de Guillermo Ramos y golpeó el balón hacia su propia portería, lo que acabó dando un empate de 2-2 para el partido. Hay que decir que destaca un poco por su estilo de juego asociativo, con casi 50 pases por partido, siendo el segundo que más de la segunda división en la temporada pasada, pero es cierto que a veces tiene estas desconexiones. Siempre suele ser un portero que a mí me parece bastante fiable, pero en 2, 3, 4 partidos tiende un poco a la liada, ¿vale? A la joyerada, a la Danielada, por así decirlo. Pero, bueno, la posición más débil, aunque al final no deja de ser un portero establecidísimo en el fútbol alemán, en un equipo que aspira constantemente a pelear por el ascenso y que, a ver, ojalá este año podamos ver arriba, pero de verdad, es decir, volviendo a la Bundesliga, porque la verdad es que se echa de menos al Hamburg. De hecho, tenía una idea de vídeo, que si os gusta os la haré, que es cómo sería la Bundesliga perfecta, para mí, ya sea con qué formato de ascenso y descenso, con cuántos equipos, con la forma de la Pokal, con los equipos, etcétera. Pero bueno, esto ya es una idea que os suelto, a ver si os gusta y ya me lo diréis. En cuanto a la defensa, por la banda derecha
tenemos que hablar de Ansgar Knauf, ya que la temporada pasada tuvo su mejor año, hay que decirlo. A mí me daba la sensación de que se había estancado un poco, pero hay que decir que tiene mucha facilidad para el gol. Todos recordamos el golazo que marca con el Eintracht ante el Barça en 2022, pero no acaba de dar el paso de convertirse en un Frimpong, un Henrichs, que es un futbolista que verdaderamente es diferencial y ayuda a su equipo en esa forma para ganar títulos más allá de aquella Europa League en 2022. Es decir, es cierto que es muy joven todavía, nacido en el año 2002, tiene 22 años, le llevamos viendo ya 4 años, perdón, con lo cual es cierto que se le piden muchas cosas a un futbolista que es muy joven, pero yo voy a decir que aunque quizá parece que está en un momento más de estanque en su vida, yo le tengo mucha fe y creo que de aquí a 1 o 2 años puede convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición en la Bundesliga. El único miedo es que le pase lo mismo que a Ridley Baku, que es un futbolista que parecía que iba a ser el nuevo lateral derecho de Alemania, que lo quería el Bayern para su banda derecha para los próximos 10 años y al igual que con muchos futbolistas del Wolfsburg que clasificó Leverkusen a Champions, se han quedado un poco por el camino. Y es el único miedo que tengo con Ansgar Knauf, pero es un futbolista que promete mucho. En cuanto a los centrales, tenemos que hablar de Pascal Stenzel. Aquí tampoco hay muchísimo talento, pero bueno, es al final un jugador bastante importante en un equipo que se ha clasificado a Champions, como es el Stuttgart. Puede jugar de central, puede jugar de lateral derecho, puede jugar de carrilero, en prácticamente todas las posiciones del flanco derecho. Hay que decir que no acaba de ser titular indiscutible en el Stuttgart. Llegó en 2019 cedido, en 2020 fichado. Empezó muy bien en la temporada pasada, con 3 asistencias en sus primeros 5 partidos, pero al final ha acabado perdiendo su sitio por Joseph Wagnermann o Jamie Llewellyn, aunque este año parece que puede tener más posibilidades por los problemas de lesiones de su equipo, aunque es cierto que no está atravesando un buen inicio de temporada el Stuttgart. Acompañando a Pascal Stenzel, aquí uno de los nombres más conocidos de la lista, un nombre que da lustre al Borussia Dortmund y a su cantera, que es Antonio Rüdiger, Antoñito. Nació en Berlín y pasó sus primeros años de vida en clubes en la capital alemana y los alrededores antes de firmar con el Dortmund con 15 años en 2008. Fue el mismo año en que su hermano mayor, Sar Senesi, 8 años mayor que él, dejó el Dortmund después de jugar 24 partidos con el primer equipo. Después de 2 años y medio en los juveniles del Dortmund, se fue al Stuttgart en busca de una oportunidad en minutos en el primer equipo y dijo en ese momento que agradecía mucho al Dortmund el tiempo que pasó allí, pero que en Stuttgart las posibilidades eran mejores para él. Hizo su debut con el filial del Stuttgart en julio de 2011, en la 4ª división de Alemania, y en esa tramo de temporada hizo lo suficiente como para convencer a Bruno Labbadia de que estaba listo para jugar en Bundesliga. Tras 2 años en la Roma y 5 años en el Chelsea, con el que fue campeón de la Champions en 2021, en 2022 llegó al Madrid. Hay que decir que ya hemos hablado mucho de él, pero por destacar 3 cosas recientes: su momento antes del Clásico en el que decidió darle un susto a un policía, como si no le importara absolutamente nada. Después, la escena con Haaland en las semifinales, en los cuartos de final de Champions League, y como siempre consigue parar a Haaland y parar al Manchester City. De hecho, hay un dato brutal, que es que Haaland ha jugado más partidos contra el Real Madrid sin marcar ni asistir que contra cualquier otro equipo en toda su carrera como profesional, y Rüdiger ha jugado los 4 partidos, con lo cual Rüdiger ha sido muy importante en conseguir frenar a Haaland. Y después su tanda de penaltis ante el propio Manchester City, en el que le hizo un gesto a Lunin de que se tenía que tirar hacia un lado cuando iba a tirar Kovacic, al que conocía de su etapa en el Chelsea, además del penalti de locos, de demente, que marcó para pasar a semifinales con un balón tremendo a la escuadra. Antonio Rüdiger, un absoluto loco. También recordemos lo que hizo en la convocatoria de Alemania cuando se llegó a enfrentar con Niklas Füllkrug solo para después subir una foto de colegueos. Está fatal, pero se le quiere. Ojalá algún día marque un gol desde fuera del área. Es todo lo que pido. Por el flanco izquierdo, por el lateral izquierdo, Jan-Niklas Beste. Y aquí tengo una teoría increíble de lo mucho que le cambia a una persona, sobre todo a un hombre, evidentemente, tener barba o no. Porque para mí es la barba más carismática de Europa. Y hay que decir que entre él y Rüdiger hay un tema. El dato más loco es que este tío tiene 25 años. Es del mismo año que yo. ¿De verdad lo parecemos? ¿De verdad lo parecemos? A mí me parece una broma de mal gusto que esta persona
tenga la misma edad que yo. Pero bueno, llegó a los 8 años al Dortmund, en 2017 a los 18, debutó con el primer equipo en un partido de Pokal, en 2018 sin oportunidades en el primer equipo, se fue al Werder Bremen, con los que tampoco jugó. Su primera oportunidad en el fútbol profesional llegó en 2020, de la mano del Regensburg, con los que estuvo 2 años cedido hasta 2022, que se fue al Heidenheim, donde ya la petó lo máximo, la 22-23 ascendió con 12 goles y 12 asistencias, brutal, y la temporada pasada, en su primer año en Bundesliga, marcó 8 goles y dio 11 asistencias, fue convocado por la selección alemana y se ha ido al Benfica, donde en teoría deberá ser importante para sentarse ya en la élite de Europa. Beste es otro de esos futbolistas que cuando estaba en la cantera del Dortmund prometía mucho, parecía que se iba a quedar en tierra de nadie, al igual que otros tantos, y al final ha conseguido reconducir su carrera con buenas decisiones, dando pasos hacia atrás, como por ejemplo fue el Jan Regensburg o fue después el Heidenheim, en el que nadie confiaba como que fuera a hacer un proyecto para ascender, y ascendieron gracias a Beste, que luego ha tenido una gran oportunidad de irse al Benfica, en donde espero que lo haga muy bien. En cuanto al centro del campo, doble pivote, aquí absoluto talento, y exjugadores del Borussia Dortmund, evidentemente. Mario Götze, digo exjugadores como que ya no están ahora mismo en el Dortmund, ¿vale? Evidentemente todos son exjugadores del Borussia Dortmund porque son canteranos del Borussia Dortmund. Mario Götze, ya hablamos de él en el vídeo de los últimos campeones del Dortmund. Alguien me dejó en comentarios un dato loquísimo, que Götze, Royce y Lewandowski solo coincidieron un año en el Dortmund y ese año llegaron a la final de la Champions, así que lo que habrían hecho si hubieran conseguido estar juntos más tiempo. En cuanto a su etapa más reciente, la temporada pasada marcó 3 goles y dio 2 asistencias y ya está en un rol más atrasado, con el 6 en un doble pivote, aunque hay que decir que si comparamos su mapa de calor de la 23-24 con el de su último año en el PSV, la 21-22, hay una gran diferencia espectacular y se nota cómo con la edad y con el paso del tiempo ha conseguido encontrarse en el terreno de juego y dar un pasito más atrás. Acompañándole tenemos que hablar de un futbolista que ahora mismo está en el fútbol turco, como es Kerem Demirbay. Le apodan Dayi, que es algo así como tío turco, por su parecido con un personaje mítico de la televisión turca. Hizo el camino inverso, esto es curioso, a lo que se suele hacer a los futbolistas con raíces turcas. Muchos futbolistas empiezan su carrera, el caso de Salih Özcan, por ejemplo, empieza su carrera en las inferiores de Alemania y luego dan el paso a la absoluta turca porque quizá no tienen posibilidades. Pues Demirbay hizo lo opuesto, hizo todo el camino con las inferiores de Turquía y luego dio el paso a la absoluta alemana. A los 14 llegó al Dortmund, en donde estuvo en 2 etapas distintas hasta los 20, y en 2014 fichó por el Hamburgo y se fue cedido al Kaiserslautern y al Fortuna Düsseldorf en 2014 y 2015 respectivamente. En 2016 le fichó el Hoffenheim y en 2019 fue al Leverkusen por 30 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia, una de las ventas más caras de la historia del club. En 2023 se fue al Galatasaray, así que coincidió un periodo de tiempo corto con Xabi Alonso, y hay que decir que Demirbay no solo es conocido por su carrera como futbolista, por lo que hizo sobre el terreno de juego, sino también por lo que dijo fuera de él, porque en 2015 se hizo conocido nacionalmente por unas declaraciones polémicas muy desafortunadas, en las que dijo que después de un partido con el Fortuna Düsseldorf en el que Viviana Steinhaus, la árbitra, la había expulsado, Demirbay dijo que las mujeres no tenían lugar en el fútbol masculino, le cayeron 5 partidos de sanción, llamó él después del partido a Steinhaus para disculparse, tal y como confirmó la árbitra, y además de los 5 partidos de sanción le impusieron arbitrar varios partidos de fútbol femenino amateur de divisiones inferiores, junior, cadete, o sea, juveniles, cadete, etc. Espero que haya aprendido y que no siga pensando lo que pensaba en aquel entonces. Para las bandas tenemos por la banda derecha a Christian Pulisic, extremo derecho. En 2015 con 16 años fichó por el Dortmund. En enero de 2016 empezó a ir con el primer equipo después de marcar 10 goles y dar 8 asistencias en sus primeros 15 partidos con las inferiores del Dortmund. Un absoluto animal. En febrero ya había debutado, en febrero de 2016, había llegado en 2015. En febrero ya había debutado como titular y en abril marcó su primer gol en Liga, convirtiéndose en el extranjero más joven en marcar en la historia de la competición. En la 16-17 se convirtió en habitual y en la 17-18 se sentó como titular con 4 goles y 5 asistencias. En la 18-19 fichó por el Chelsea, ya lo sabemos todos, convertido en el estadounidense más caro de la historia del fútbol por más de 60 millones de euros, una pasta tremenda, uno de los fichajes que ha establecido al Dortmund como un grandísimo club vendedor junto al de Ousmane Dembélé.
Y hay que decir que en el Chelsea su mejor temporada fue la primera, con 9 goles y 4 asistencias, aunque nunca llegó a ser lo que prometía, aunque tuvo un muy buen momento de forma muy concreto en las semifinales que jugaron en 2021 ante el Real Madrid, porque la verdad es que jugando en el Di Stéfano, no en el Bernabéu, hizo un partido tremendo. En 2023 se fue al Milan, donde ha explotado la temporada pasada, 12 goles y 8 asistencias en Liga, y allí se convirtió, ojo, porque la comparativa es una barbaridad, se convirtió en el primer centrocampista del Milan que marca más de 10 goles sin penaltis en una temporada de la Serie A desde Kaká en la 2005-2006, es decir, desde casi 20 años nadie conseguía este registro con el club rosonero. Un detalle curioso, le apodan el Capitán América y en el programa de subastas mítico que todos conocemos le llamaron el LeBron James del fútbol. Tiene la nacionalidad croata, es estadounidense y ojo al dato, su abuela paterna era de Sicilia, así que podría yo creo haber representado también a Italia. Por la otra banda tenemos a uno que es canterano, por lo que hemos dicho antes, 2 años antes de 2021, también cuenta como canterano del Manchester City. Tenemos que hablar de Bino Gittens. Llegó en 2020 con 16 añitos, su primer año fue muy difícil, tuvo COVID, ligamento cruzado roto, pero en el segundo brilló mucho, sobre todo en Youth League, con 6 goles en 4 partidos, 2 de ellos contra el Manchester United. Ha participado en gol o con asistencia o gol en 13 partidos. Y el Dortmund ha conseguido ganar o empatar todos esos 13, nunca ha perdido siempre que él ha marcado o ha asistido. Este es su año, ha empezado muy bien y espero que el Dortmund vaya muy bien de la mano de Bino Gittens. De media punta, no podía faltar, posiblemente el mejor futbolista de la historia del Borussia Dortmund, así que me parece pues muy chulo que el mejor futbolista de la historia del Dortmund sea también canterano del club. Marco Reus, con 7 añitos llegó al Borussia Dortmund, de hecho las fotos que pusieron suyas cuando anunció su marcha del club fueron bastante emotivas. A los 17 se tuvo que ir para ser futbolista profesional, el Rot-Weiss-Ahlen, donde impresionó y le permitió fichar con 20 por el Gladbach. En 2012, tras 3 años tremendos en el Gladbach, que me hicieron a mí, entre otras cosas, enamorarme no solo del Gladbach, sino también de él, y de hecho es uno de mis futbolistas favoritos y fetiche desde ese momento, en 2012 se anunció su fichaje meses antes de que el Dortmund ganara la Liga, que es todavía la última que han ganado. 12 años después, 2 finales de Champions perdidas, 3 Pokal perdidas y una Bundesliga perdida por diferencia de goles, y apenas 2 Pokal y 2 Supercopas de Alemania ganadas. Este año se ha ido al LA Galaxy, que le ha dado el número 18, siendo esta la primera vez en 15 años que lleva ese dorsal, al menos es un dorsal que ya conoce, aunque no es el que le toca, y en su debut marcó un gol y fue el jugador del partido. Marco Reus no tengo que decirle a nadie lo importante que ha sido para el fútbol alemán, lo infravalorado que está, por tanto que se ha dicho de él parecía que sí del fútbol, la gente ha acabado provocando y empieza a decir Marco Reus no era para tanto y los que dais la turra con él sois unos pesados. Seré un pesado, pero Marco Reus entre 2012 y 2015, 14, era un futbolista descomunal. Y de hecho, en el Mundial de 2014, si llega a ir Marco Reus, habría sido titular. Estoy absolutamente convencido de ello. Por delante de Mario Götze, con lo cual no sé si le habría dado el Mundial a Alemania, pero habría tenido mucha importancia. Y en la delantera tenemos que hablar de un futbolista que, al igual que Jan-Niklas Beste, parecía que se iba a quedar por el camino, pero al final ha conseguido reconducir su carrera de manera excelente, que es Marvin Dux. Nació en Dortmund, a los 8 años entró en su cantera, allí estuvo hasta los 21 y llegó a jugar 6 partidos con el primer equipo. En 2016 se fue al St. Pauli, en 2018 al Fortuna Düsseldorf, que el Fortuna Düsseldorf prácticamente es un sitio donde todo ex canterano del Borussia Dortmund pasa al menos un tiempo en el Fortuna Düsseldorf. En 2019 se fue al Hannover, donde explotó de una forma brutal, con 32 goles en 66 partidos, y 2 años después, en 2021, se fue al Werder Bremen, donde ya se ha asentado como un goleador de élite absoluto en Bundesliga. En sus 3 temporadas con el Bremen, atentos, 20 goles y 7 asistencias en segunda Bundesliga en la 21-22,
12 goles y 6 asistencias en Bundesliga en la 22-23, su año de ascenso, con Niklas Füllkrug, y la temporada pasada 12 goles y 9 asistencias. En julio del año pasado, además, dejó un detalle muy chulo cuando rechazó irse a Arabia Saudí y, según dijo a Sportville, fue lo siguiente: dije que no porque no soy el tipo de persona que dice voy a ganar 10 veces más y esto justifica que me vaya. Me encanta el fútbol y por eso me quedé en el Werder Bremen. No descarto que si llega a un club más grande se vaya, porque al final no se decide por fútbol, o sea, por dinero, sino por el amor al fútbol y evidentemente pues cuantas más posibilidades tengas de ganar títulos, pues se quedará, o de jugar con Alemania, pero al menos me parece que justo en el verano en el que Arabia Saudí iba por prácticamente cualquier futbolista que estuviera en el mercado, Marvin Dux decidió quedarse y habla muy bien de él. Dejadme en comentarios si me he dejado alguno fuera, que es posible, con qué siguiente club queréis que haga estas secciones. Si os parece un 11 que estaría ahora mismo preparado para pelear por la Bundesliga, yo creo que sufriría mucho en defensa, pero en ataque, claro, juntas a Götze, Royce, Pulisic, Demirbay, Bino Gittens, Marvin Dux, yo creo que puedes hacer cositas. Después ya Niklas Beste, Knauf, Rudiger. Creo que sufrirían por Stenzel y por Heuer Fernández, sobre todo por el portero, que a mí no me dan ninguna confianza. Pero bueno, veremos si me calla la boca y este año consiguen el ascenso con él como titular. Ahora va a acabar siendo MVP de la temporada en segunda Bundesliga y máximo goleador de la competición. Nada, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos de suscribiros y darle a la campanita. Venga, nos vemos. Hasta luego.